Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas del canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco de crear puentes entre aquellos que estamos empezando y esas personas que ya tienen una carrera y una experiencia y bueno, pues un poco poder aprender de su ejemplo, de las cosas que han ido aprendiendo a lo largo de esa carrera. Y hoy tengo una entrevista muy guay que seguro que va a ser, aunque sea divertida, pero seguro que también muy interesante. Y hoy estoy aquí con Andrea y con Noemí de Teatro en Vilo. Así que, bueno, pues sin más, bienvenidas. Estoy muy contenta de que estéis aquí. Muy buenas. Y bueno, antes siempre de empezar como a haceros preguntas sobre vuestra carrera y vuestras cosas, siempre me gusta preguntar como con qué pronombres la gente prefiere que las trate, si masculino, femenino, neutro, etcétera. Por mí ella está bien. Sí, igual. ¿Vale? Bueno, siempre un poco para empezar, me gusta como preguntar cómo empezasteis, como esto está dirigido a jóvenes, creo que esa pregunta siempre es como, ¿cómo han llegado hasta donde están? Así que, ¿cómo se hace? Mm. Bueno, yo estaba pensando mucho o sea, me estaba acordando bastante, ahora que hacemos 10 años, justo además ahora, como ¿no? En noviembre, octubre, Ostras, noviembre, hacemos 10 años de la primera vez que presentamos algo delante de un público. Eh, bueno, yo me acuerdo que empezamos, yo recuerdo una conversación en una habitación en Londres que yo le decía a Noemí, es que yo lo único que quiero es una compañía de teatro. Y Noemí me dijo, pues he visto una residencia artística en este sitio en Cataluña y creo que podríamos aplicar. Y yo, y entonces ahí estuvimos, no sé si 10 días, recuerdo como de muchísima intensidad, escribiendo esa solicitud a ese sitio que no sabíamos qué era ni qué daban, pero nos sirvió como para sentar como unas bases discursivas y escribimos un proyecto sobre un espectáculo que ni siquiera sabíamos qué era, pero el propio dossier era ya la búsqueda de lo que queríamos hacer. Y creo que tenía tanto esfuerzo, tanto ahínco, era tan denso. O sea, ahora nosotros no hacemos dosieres tan intensos, pero aquello eran, no sé, 15 páginas sobre la tragedia, el bufón y la comedia y la crisis. Y ese fue el origen, juntarnos en esa residencia 3 meses y allí estuvimos trabajando de lunes a sábado 8 horas diarias ostras. buscando qué queríamos hacer. O sea, literalmente nos encerramos a buscar. Sí, y fíjate que ese espacio no había acogido nunca a artistas de las artes escénicas, era sobre todo un centro que acogía a artistas plásticos, pero fue la convicción de que podíamos convencer a esa gente de acoger a artistas, en nuestro caso de las artes escénicas. Pues esa confianza también de ¿por qué no esto? ¿Por qué no este espacio? No lo han hecho antes, pero pueden hacerlo ahora. Claro, Y yo creo que si echarle cara, pero tiene que ser una cara desde una creencia profunda, que tú mereces ese espacio Y de mucho trabajo. y de mucho trabajo. ¿Y cómo hago yo para convencer a esta gente y decirle, esto es muy bueno para vosotros? ¿No? Porque a veces creemos que no somos suficientemente buenos para algo y eso es lo que nos lleva a no tomar esa acción, a no atreverte. En plan, ¿qué puedes perder? Puedes perder unas tardes, unas horas de tu vida por intentar esto. Es lo máximo que puedes perder. No pierdes nada. Creo que fue la única vez que perdimos clase, Sí, que dejamos de ir a clase para acabarlo. sí. Y entonces, pues eso, también estar en la actitud de yo puedo, yo me lo merezco, tengo cosas que contar. qué guay. La verdad es que eso no es nada fácil, al menos desde mi experiencia, o sea, que ya que lo tuvierais ahí desde el principio me parece Es que es bastante. verdad que no te lo puedes inventar, ¿no? O sea, como que puedes decir, pero al final es de esas cosas, ahora que yo estoy con Santa Teresa, ¿no? Que parecen de la voluntad de Dios, ¿sabes? Como algo te toma como certeza y entonces Mm. es obligatorio, que a veces también ahora con este discurso del, ¿sabes? Cree, esfuérzate, como que te tienes que forzar a creer y es en plan de, creo que es más dejar un espacio
a veces para que eso que está en ti emane y que a lo mejor a nosotras nos pasó con 20, pero es que igual a otra persona le pasa con 35 y está igual de bien. Mm. Y ahora, justo que habéis dicho que hace 10 años, eso me hace muy bueno para esta pregunta, va muy bien. Porque, bueno, eso, empezasteis hace 10 años y habéis como un poco crecido con el proyecto, entonces no sé cómo ha cambiado la perspectiva que teníais entonces de lo que queríais hacer o de la idea que teníais de lo que ibais a hacer con Mm. lo que ha pasado realmente o lo que ahora pensáis que os gustaría hacer. Bueno, cuando empezamos, queríamos que Teatro en Vilo fuera todo, eh, literalmente todo, o sea, era nuestra manera de encontrarnos nosotras como pareja, de encontrarnos con nuestras amigas, de crear una idea de familia que fuera nuestra y obviamente de hacer teatro, ¿no? Y con el acto de hacer teatro, creo que estaba muy presente la idea de atreverse, ¿no? Como de arriesgar. Y pusimos absolutamente todo ahí. Durante estos 10 años hemos ido como a cada amigo o amiga que teníamos, siempre encontrábamos en plan, oye, ¿quieres hacer los carteles? ¿Nos ayudas con la comunicación y el marketing? O sea, todo iba para dentro del proyecto y eso fue precioso y maravilloso, pero también se convirtió un poco como en un camino único, ¿no? Mm. En el que si algo es todo y no hay afuera, puede ser agobiante, ¿no? Entonces ahora estamos como en el proceso de conservar esta idea original de Teatro en Vilo como lugar de atreverse, de arriesgarse, de de verdad ser un espacio de libertad en un contexto como en el que cada vez estás más apretada por los deberes seres del mundo, ¿no? Mm. Eh, y, y encontrar el afuera también, ¿no? Que no es Teatro en Vilo y que sí, y cómo eso dialoga para que lo que es Teatro en Vilo también crezca. Hmm. Sí, yo no... Si tú estás... eh, ay, es que es tan... Yo ayer estuve haciendo muchas preguntas a un grupo de personas de las artes escénicas muy en relación con esto y es muy fuerte como que hay una llama y le hacía preguntas a personas que han estado en un proyecto durante 30 años. Otra. Y, y es como un matrimonio, una relación con un proyecto es como un matrimonio. Hay momentos de dificultad, de reto, de decepción, de tú cambias, entonces el proyecto necesariamente tiene que cambiar o muere. Eh, pero todas estas personas, y yo les decía, pero ¿por qué hacéis lo que hacéis? Es una locura. O sea, ¿por qué sigue? Y es como una llama que si realmente tienes una pasión por algo, que irremediablemente te lleva a hacerlo, porque yo es algo que siempre me he preguntado, ¿por qué la gente, por qué siguen saliendo actores y actrices en masa de las escuelas? Cada vez hay más escuelas, cuando es una profesión donde hay tanto paro, no tiene mucho estatus a nivel social, las familias se oponen, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué la gente lo hace? Es que no lo ¿Por qué hacéis entiendo. esto? Es que yo misma no lo entiendo. Es una pregunta que no dejo de hacer. Me, y llevo 15 años de carrera profesional, en plan, y ya está. Pero es esas cosas, una pasión, encuentras una manera de vivir más intensamente, una vitalidad. Y obviamente no hay un único espacio para colocarla y de hecho tienes que alimentarla con múltiples espacios, ¿no? Eso, como las parejas, tienes que renovar el eros, la erótica de la cosa, ¿sí? Y un proyecto como Teatro en Vilo, por ejemplo, un matrimonio total, puede hacerte sentir safe en casa, pero al mismo tiempo necesitas ese irte, ese volver, ese buscar en otros sitios, ¿no? Esa cosa entre el, el-
un sitio al que puedes ir y volver y lo alimentas con otras experiencias. Y eso quizás es lo que en estos 10 años ahora he entendido más, ¿no? Como Mm. puede ser un espacio de seguridad, pero también necesitas alimentarlo con otras cosas, no puede ser un espacio único o lo Claro. único. Y además, bueno, sí, en la idea un poco de teatro de Vilo era esa cosa de atreverse, aún más como que necesita renovarse con cosas a las que te tengas que atrever, si al final estás ya bien, a gustito, no te estás Yo- atreviendo. sí, hay ciclos, ¿no? Ciclos de gustito y ya estás previniendo para cuando se acabe. Como... Y bueno, otra pregunta que a mí me surgía, porque habéis dirigido juntas muchísimos espectáculos, y también creo que Teatro en Vilo, al menos las obras que yo he visto, tiene como una estética, por así decirlo, bastante específica. O sea, tú lo ves y dices, vale, sí, lo reconozco. Em, y no sé cómo a la hora de vosotras dos dirigir un espectáculo, cómo se crea esa estética, si es más una, si es las otras, si es como full la unión de las dos, si es algo distinto. Es fuerte porque creo que nosotras, no lo sé, o al menos yo no diría a priori que hay una estética reconocible en Teatro en Vilo, aunque sé que la hay, en el sentido de que desde dentro tú estás como a lo que te pide el proyecto, ¿no? Y hemos empezado con Interrupted, que era literalmente nosotras en una sala de juntas de un ayuntamiento y no cabíamos. Y por eso inventamos que el problema iba a ser la solución y que el espectáculo sucedería en 2x2. Después Generación Y fue una autoproducción de escenario vacío, que aleatoriamente el vestuario y la escenografía se construyó un poco desde la precariedad extrema. Y luego ya con cosas como Miss Mara o Manap sí que dimos el salto como a colaborar con equipos, con escenógrafa, vestuarista y digamos como que ellas pudieron amplificar como nuestra visión y materializarla, que siempre ha tenido que ver con poner muy en evidencia que estamos en un teatro, o sea, que hay un presente escénico radical y a la vez elevar lo cotidiano de lo real, ¿no? Como la parte más pegada a tierra de lo real, hacia un lugar que tiene que ver con, puede tener que ver ligeramente con el grotesco, con el absurdo, con el humor, como ese extra que a veces puede ser un 10% y a veces un 70%, o sea, entre alguien vestido de oso o alguien vestida de millennial, hay una diferencia, pero siempre está esta idea y luego que siempre las obras, o al menos hasta ahora, han tendido hacia una energía de celebración. Entonces hay algo como de esas dos cosas, creo que generan el lenguaje visual, pero nuestra manera de crear nunca es desde la imagen ni desde lo visual, sino que como trabajamos con el cuerpo y todas las obras nacen del cuerpo, el cuerpo ya trae un lenguaje, ¿no? Bueno, o hay, para nosotras resulta como una evidencia que tendría que ser eso, ¿no? Y ahora con las personas con las que trabajamos, por ejemplo, Yaisa Pinillos, que ya lleva muchos montajes con nosotras, ya lo lee, ¿no? E incluso ella Claro. nos puede ofrecer como imaginarios de llevar esos personajes a ese porcentaje aún más alto de ficcionalización de lo real, ¿no? Sí, yo creo que Andrea y yo siempre hemos coincidido en, quizás una de las cosas que más hemos coincidido un poco por gusto artístico, estético es, y de lenguaje, es poner el foco en quienes están en escena. Siempre, efectivamente, cuando empezamos a trabajar con gente que se dedicaba a la escenografía y pero si nosotros no necesitamos nada. O sea, es una constante. Y ahora a ver cómo ponemos este espacio vacío, que sea vacío, pero Pero que no lo parezca. pero que no sea como el anterior vacío. Sí. Nosotros con un linoleo estamos siempre bien. Que no necesitamos No nada. vale. O sea, realmente, si te fijas, nuestros últimos espectáculos son todos un linoleo blanco de varias maneras. Claro, entonces es un poco como ocultar el espacio vacío, o sea, una cosa.
y en eso sí que creo que en nuestras poéticas individuales coinciden, que nuestro foco, nuestra fascinación está en el trabajo con el elenco. Y en eso, bueno, pues eso genera todo lo demás, la estética, la poética. Mm. Y justo me surgía esta pregunta porque cuando has dicho, Andrea, lo de que las obras siempre tienen como una energía de celebración y también diría yo al menos que son bastante cómicas en la gran parte, luego a veces llegan y te dan un cuando menos te lo esperas, pero en general. Pero también son como muy políticas y suelen hablar sobre temas muy o sea, no del día a día, sino que están ahora mismo candentes y que son importantes. Y me surgía con esta pregunta de por qué habéis elegido como la comedia o ese tono más de celebración o que puede parecer como más light para hablar de cosas que no son especialmente fáciles de hablar. Bueno, yo hablo así, no sé tú qué opinas, pero yo me di cuenta tarde que nuestras obras eran políticas. Pero porque creo que Andrea y yo somos políticas, incluso yo de una manera inconsciente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Supongo porque por mi trayectoria vital no me ha quedado otra, pero no ha sido porque empezamos a hacer obras muy pequeñas, ¿sabes? Yo no tenía una conciencia que yo supiera política, pero ya las primeras eran muy políticas, pero tardé en darme cuenta. Ah, esto incomoda, no me había dado cuenta. Ah, esto es un tema delicado, no me había dado cuenta. Incluso esto es gracioso. Eso sí que te habías dado cuenta. Me había dado cuenta, pero cuando, por ejemplo, a mí me decían, Noemi Rodríguez, la clown, y yo, ¡clown! ¡Clown! ¡Odio a los clowns! No quiero ser clown, era como el peor insulto que me podían decir. O sea, con esto te quiero decir, pues hay unas cosas también que te vienen de natural. Aparte, yo hablo de... Y después sí, después más en los últimos shows, Blast, Man Up, sí que había una cuestión de más... Sí, también... Man Up fue la primera vez que tuvimos conciencia política. Sí. Que dijimos, llevamos años haciendo obras y nos dicen que somos compañía de mujeres feministas, porque, o sea, que decir que obviamente éramos feministas, pero que nuestros shows no pretendían hablar de ser mujer, sino que simplemente éramos mujeres haciendo cosas, como catalanes, que hacen cosas. Pero enseguida era como leído solo desde esa óptica, ¿no? Cuando nosotras no lo habíamos tratado de forma directa, también como un acto político. O sea, en un principio no, pero después se convirtió en un acto político, en plan de, es que no me apetece hacer ahora, me invitan a un festival y yo tengo que ser la que hace la obra sobre la mujer del barroco. Y es en plan de, pues que haga la mujer del barroco otra persona. Quiero decir, ¿por qué la tengo que hacer yo por ser joven creadora? Y entonces con Man Up sí fue como una apropiación del discurso feminista, pero dándole la vuelta, ¿no? Diciendo, vale, somos feministas y como ya tenemos ese lugar de alguna manera, vamos a colocar nuestra voz en un sitio que también sea un poco subversivo respecto al propio feminismo o la propia tendencia de la foto del escenario lleno de mujeres, ¿no? Que había algo así en plan de, vale, nos habéis contratado, si cabe una duda de que nos habéis contratado por alguna cuota, vamos a llenaros el escenario de hombres. Como que ha habido siempre este juego como con lo representacional, ¿no? Que creo que es una pregunta que siempre está en ¿qué se representa en un teatro? ¿Y qué representamos? ¿No? Pero la pregunta era sobre la comedia, si la es que la comedia no la elegimos, o sea, la comedia era la evidencia, como que es el lenguaje con el que nos comunicamos. Sí, y creo, total, de algo que no era natural, orgánico, que no había una teorización, pero después cuando te vas dando efectivamente lo que te permite la trayectoria, en plan, esto es lo que me es natural y está funcionando a cierto nivel, provoca ciertas cosas. ¿Qué son esas cosas? Y ahí lo empiezas a analizar, lo conviertes en skill y ahí después ya empiezas, que eso es lo que te trae la experiencia y que también tiene su peligro, ojo. Después te das cuenta, claro, esto que estoy haciendo, lo que sirve la comedia, relaja los cuerpos y entonces ahí después eso te permite traer otra cosa desde otro lugar, ya se han relajado los cuerpos, el diafragma, la gente está... Y ahí entonces es más fácil
si el cuerpo no está en tensión, el cuerpo de los espectadores, que esté abierto a otro tipo de informaciones que de otra manera sería más difícil que entraran. Sí, eso se ha convertido casi como la dinámica de un espectáculo nuestro siempre trae esta cosa de como de que está como muy integrado en nosotras ese recurso, que al final es un recurso Sí. inconsciente. Y entonces ahora creo que al tomar conciencia también hay un deseo de retarlo o de explotarlo más, pero como de no solo quedarse ahí, aunque hay algo súper poderoso Sí. en ese relajación. O incluso llevar cuando te das cuenta de algo, es en plan, ¿cómo puedo mover esto en otras direcciones? ¿Sabes? Esto ya lo conozco. ¿Y cómo puedo esto tensar esto a otro nivel o llevarlo a otro extremo? ¿Qué otras cosas puedo llegar a provocar en un público? Llega a un punto, no sé, a mí me pasa que es en plan, ¿qué hay más? ¿Cómo puedo también renovar esto para mí? Y bueno, voy a hacer la última pregunta ya y os dejo Que nos enrollamos vuestra muchísimo. libertad. No, hombre, a mí me encanta escucharos, yo feliz. Pero bueno, porque vosotras eso empezasteis hace 10 años y creo que también alguna de las dos lo habéis dicho, que erais como las artistas jóvenes, ¿no? Em, y ahora habéis hecho Blast con un montón de artistas mucho más jóvenes y no sé cómo ha sido eso, de repente veros en el otro lado y también qué habéis sacado de ellos, como ese cambio de roles, por así decirlo. Ujú. ¿Cómo ha sido trabajar con gente más joven? Pues yo he sentido una enorme diferencia generacional, curiosamente. Cuando y hemos trabajado con gente de otras generaciones, incluso con más generaciones in between. Aquí no había otra generación in between. Y sentir más si tú quieres, una afinidad o una sintonía similar. Y ha sido como, bueno, entrar en otro mundo, verdaderamente. O sea, no ha sido un espacio de mucha observación y todavía sigo observando a esa generación. Hay algo que mi no entender, mi no comprender. Y Sí. eso me hace sentirme mayor. No, Es que sí, yo creo que en Blast, en vez de ponernos en relación de diálogo, o sea, obviamente los ensayos eran un diálogo, pero todo el proyecto estaba estructurado en torno a una especie de idea controvertida que es la de dar voz, ¿no? Era como querer atajarle a otros el camino que nosotras habíamos hecho. Entonces fue como esto, ¿no? Ojalá nosotras hubiéramos tenido una convocatoria abierta, ¿no? O sea, hay algo como medio, o sea, hay algo obviamente generoso y bello, pero también algo ligeramente paternalista en la propuesta, de decir, te dejo mi espacio, ¿no? Porque es en plan de, bueno, si mi espacio quiere decirte, bueno, como que Sí. fue un poco también ceder la responsabilidad a la vez que abrir una puerta. Y yo lo que siento es que dar voz no es nuestro cometido, que no somos personas de dar voz, que somos personas de dialogar. Y que en ese espectáculo creo que faltó que nosotras nos pusiéramos al mismo nivel de riesgo que se pusieron ellos. Que nos pusiéramos frente a frente, no por encima protegiéndoles o no por debajo escuchándoles, sino frente a frente diciendo, jo, pues yo eso no lo entiendo. Pues, o sí, soy peor que tú en eso, ¿no? O sea, faltó nuestro cuerpo y faltó nuestro riesgo. Y eso es un aprendizaje extremo, porque no puedes hacer fórmulas. No basta con invitar a gente distinta que tú y hacerles un show. No, no, eso lo tienes que Claro. hacer tú, estés donde estés, sentada afuera o dentro, pero tienes que estar mojándote y cagándola. Sí, y yo creo que otra cosa que ha caracterizado nuestra trayectoria conjunta y de Teatro en Vila es que nosotras siempre hemos puesto la carne, o sea, nuestras carnes, nuestro sudor. Menos en Mismara y Locos de Amor. Sí, en algunos no, pero creo Pero que aunque no lo pusiéramos, estaba puesto. sí, y sí que
faltó nuestra carne y que la carne no solo es carne escénica, es la carne de tu pregunta. Y que tu pregunta te desvele, se te vea el plumero, ¿no? De lo que no tienes, de lo que no sabes. Y ahí estamos como nosotras en un lugar tan complejo, existencial y vital, que la pregunta del no saber era demasiado arriesgada o demasiado frágil para nosotras, y por eso fue como que todo el espacio de la pregunta se lo pusimos a ellos, un poco también como un juego, diciendo, o sea, la premisa del show es, nosotras no estamos, tenemos una crisis existencial, allá os apañéis. Buena suerte. Buena suerte. Entonces, en ese sentido, el espectáculo era honesto con la realidad, y ellos, es verdad que tomaron la batuta con muchísima entrega, muchísimo trabajo, muchísima fortaleza, e hicieron como un trabajo maravilloso, ¿no? Como de verdad, ellos se pusieron en riesgo mucho, mucho. Es solo que hay algo casi injusto en ese rol, aunque obviamente para nosotras a nivel compañía también fue un espectáculo muy arriesgado por la propia premisa, por la idea de meter a 7 jóvenes que no son actores profesionales la mayoría en el escenario más codiciado de España. Y eso es un acto casi performativo en sí mismo, que plantea muchas preguntas sobre el dinero público, sobre qué es la profesionalidad, sobre quién tiene derecho a la palabra, sobre hasta dónde se puede llegar con el cuestionamiento o la queja. Bueno, hay muchas cosas. Sí, y que nosotras también parte reconocible de nuestro trabajo es que solemos estar en todas las casillas de la creación. Nos íbamos jugando con ellas, íbamos fluyendo, pero a veces se espera de los artistas que sean como máquinas, ¿sabes? E incluso nos exigimos eso, estar, Más nosotras. bueno, al menos nosotras nos exigimos estar a un nivel, estar en todo, hacerlo todo súper, súper bien y poner el cuerpo, poner el cuerpo. Y es verdad que con Blast yo sentía mi cuerpo exhausto, ¿sabes? Y se decía, en este caso, y mira, o sea, yo empecé en esto porque por el amor tan grande que siento al estar en un escenario, me encanta y demás. Imagínate estar en el María Guerrero. Era un sueño para las 9 de 18 años, ¿sabes? O sea, era algo... Para la de 33. Y para la de 33, o sea, espero algún día poder hacerlo. Pero ni tan siquiera, no, digo, no, Sí. es too much. Es too much y hacer esas renuncias y no sé si hubiera sido mejor o peor, pero también hay ese aprendizaje de qué puedo y qué no puedo y en qué momento y también decir, pues mira, pues a lo mejor alguien se decepciona de que no estemos, de no encontrar lo mismo, encontrar otra cosa diferente, pero es eso, si no te cuidas no puedes estar en vital, no puedes dar, tienes que aprender a darte. Quizás ese sí que ha sido uno de los mayores aprendizajes. El no, El, que ha sido un el descubrimiento. recogerse, el no estar todo el rato en la primera línea dándolo todo, queriéndolo hacer todo súper bien. ¿Cuándo ha pasado? Bueno, a mí me está pasando un poco internamente, pero, o sea, no ha dejado de pasar. Está la idea de Está la recogerse, idea, está el está la concepto, idea. pero no llega a estar la... Está trabajándose. Estamos trabajando en Estamos ello. trabajando en ello. Está Work in progress. cociéndose. Estoy como las calles de Madrid en obras, porque vienen las elecciones. Ya hay una compañía Ay. que es Mujer en Obras, ¿no? Podemos copiarles el sobretítulo. Creo que si lo decías aquí, igual ya lo saben y no les hace tanta gracia. Bueno, pues os voy a hacer como 2 preguntas súper cortas que le hago a todos los invitados para terminar. Que la primera es, porque bueno, yo os he hecho un montón de preguntas que creo que la gente de mi edad que está empezando y aprendiendo le gustaría haceros.
Y ahora me gustaría que vosotras dejarais una pregunta para esa gente de 18, 19, 20 años que están ahí empezando, que están partiéndose la cabeza viendo a ver cómo hacer algo. Yo preguntaría, ¿estás siendo honesta contigo mismo, misma y abrazando realmente lo que se te da bien hacer? Mm, Ujú. esa es una gran pregunta. Em, y siguiendo esa pregunta, es como, ¿estás haciendo todo lo que puedes hacer para llevar a cabo ese deseo? Si primero es, ¿te has atrevido a nombrar el deseo? ¿Eres capaz de darle una forma en tu imaginación? ¿Y estás haciendo todo lo posible para que ese deseo se materialice? Mm, Dios, pues ahí quedan. La verdad es que ahí quedan también para mí, para luego por la noche en la cama preguntármela. Y bueno, la otra pregunta es porque yo siempre estoy como buscando gente a la que entrevistar, gente que sea interesante. Entonces me gustaría si pudierais dejar una recomendación de alguna persona del mundo de las artes escénicas. Puede ser actor, actriz, director, directora, o puede ser acomodador de un teatro o técnico de luces. Mm. Aceptamos todas las respuestas como válidas. Alguien que pensáis que puede ser A ver, interesante de escuchar lo que tiene que repente, decir. y a mí se me ocurre, o sea, mi primera idea ha sido Alberto Velasco, que igual ya le has entrevistado, no sé, No. pero la otra ha sido muy rápidamente Olga Iglesias, que es esta recién estrenada actriz a la edad de 46 años, em, Otra. vamos, dirigí un espectáculo con ella y con Nerea Pérez de las Heras hace poco y es una figura muy interesante en esta idea del camino, porque aunque ella ha sido guionista toda la vida, se ha hecho actriz el año pasado. Otra. Eh, y entonces, digamos que ha llevado a cabo un deseo que no estaba articulado exactamente bajo esa forma y se ha articulado hacia el teatro de forma reciente y con 45, 46 años lo ha hecho. Entonces hay algo de eso que creo que es como valioso y a mí a nivel de mi experiencia personal de leer los caminos, ¿no? Que a veces a los 20 años crees que eliges un camino y es el único y es para siempre, como cuando haces un show, crees que es el único show que vas a hacer y que si no lo pones ahí no lo puedes poner en ningún sitio más, que si en ese show no eres actriz, directora, dramaturga, productora, entonces nunca vas a hacer todas esas cosas y es en plan de, no, puedes ser mucho algo, un Relax. cinco y luego otra cosa y hay algo de eso que yo todavía estoy aprendiéndolo, a verlo, en plan decir, es que yo podría elegir mutar mi proyecto personal hacia otro lado y no habría nada grave, ni dramático, ni terrible en eso, sino solo que estuviera conectado con alguna forma de verdad. Mm. Pero disculpa, ¿tiene que ser alguien que, para entrevistar? O sea, Sí. bueno, esa es la idea, sí. Ah, ok, ok. Em, pues a ver, así por dar un perfil, ¿se te ocurre Se me más? ocurre más, pero dale. Bueno, no sé, se me vino a la cabeza porque me gusta mucho cómo habla, cómo está él. Roberto Pascual, que es un gestor Ah, cultural, increíble ser. y Otra, qué guay. me encanta él, su compromiso con las artes escénicas. Es el director de la Mostra de Teatro de Rivadavia. Eh, Sí, y me parece un tipo muy interesante. Qué guay. Y es gestor, y es profe, y es autor. eh, esto ya no sé si en la entrevista, pero de repente también estaba pensando en Terceiro Acto, yo también. que es esta obra que hicimos en Galicia con Mm, actores mayores de más de 60. Y bueno, la realidad es que cualquiera de esos actores son Sí. maravillosos. Se me ha venido primero a la cabeza Roberto Leal, ¿no? Roberto Leal. Sí, De sí. repente es que como has dicho antes, Roberto, Como el presentador, es como el presentador sí, de Operación Triunfo, así porque nos conocemos. él es un hombre argentino que ha trabajado muchísimo en cine y en teatro y tiene una relación absolutamente apasionada con la profesión y también, ya te los digo todos, pero en plan, Tatán es otro
O sea, él es como una entidad icónica en Galicia porque tiene una compañía desde hace 40 años de títeres y la relación con el arte es absolutamente desde un lugar de humildad Mm, profundo, profundo, mm, una relación directa con la belleza y con el amor. O mm. sea, como Qué que guay. no mediado por el éxito. Bueno, o al menos eso es lo que a mí me impresiona de Tatán, ¿no? Que es un amor incondicional, sencillo y radical. eh, buah. Qué guay. Pues ahí me quedo las recomendaciones. Y bueno, ahora si queréis, este es vuestro momento autobombo, autopromo, venid a ver nuestras obras. Que ahora no tenemos ninguna en Madrid. Vaya por Dios. Bueno, mentira, mentira, no tenemos ninguna como Teatro en Vilo. Está como hemos llegado hasta aquí en el Teatro del Barrio los jueves de octubre, que es una cosa que dirigí yo, pero este año en Madrid no estrenamos. No, no estrenamos show, seguimos con la gira de Hoy puede ser mi gran noche y de Maná. Entonces, eso podéis visitar nuestra web Yo y la mirar la dejaré agenda. aquí en la descripción. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y a ver las obras que son maravillosas. Y nada, pues si os ha gustado, suscribiros, darle me gusta, comentar, etcétera, esas cosas que YouTube quiere. Y ya está, nos vemos la semana que viene.